Volví a casa para el Día de Acción de Gracias y encontré a mi esposo desaparecido dejándome sola con su padrastro. Hola a todos, me llamo Jade y esta es la historia del Día de Acción de Gracias que mató la última ilusión que me quedaba sobre mi matrimonio. No soy el tipo de mujer que se enfada fácilmente. Soy paciente, razonable, siempre trato de ver el lado bueno de las cosas. Soy de las que conducirán 6 horas seguidas, aunque esté agotada solo, para llegar a tiempo a una cena de Acción de Gracias que mi esposo, Brady, prometió organizar con su madre. Yo creía que si me esforzaba lo suficiente todo iría bien. Nunca imaginé que el silencio de mi propia casa pudiera doler tanto. 6 horas en la carretera con las piernas medio dormidas y la cabeza repasando cada detalle del viaje, los atascos interminables, el podcast, a medio escuchar la playlist de reggaetón que puse a todo volumen para no quedarme dormida al volante. Pensé que al final de todo eso alguien me estaría esperando. Pero al abrir la puerta lo único que escuché fue el eco de mis propios pasos resonando en el vacío. No había olor a pavo. No había risas. No había velas encendidas. Solo estaba Víctor, el padrastro de Brady, eterno charlatán, y un poco baboso sentado en el sofá con una bata de baño y calcetas con sandalias, viendo una telenovela a volumen bajo. Me quedé congelada en la entrada, con la maleta en la mano y una ceja levantada como si con eso bastara para obtener una respuesta del universo. ¿Dónde está Brady?, pregunté sabiendo en el fondo que la respuesta no me iba a gustar. Víctor ni siquiera levantó la cabeza, solo señaló con un dedo flaco y arrugado hacia la cocina y dijo como quien anuncia que la leche se ha echado a perder: te dejó una nota. Una sensación extraña me apretó el estómago mientras caminaba hacia la cocina. Y allí estaba un papel doblado en 2 junto a una taza de café frío y un salero sin tapa. Lo abrí con las manos tensas. La letra era de Brady. La reconocí al instante. Nos fuimos al crucero con Hannah y mamá. Cuida de Víctor. Volvemos en una semana. Feliz Thanksgiving. Miré fijamente el papel, como si al observarlo lo suficientemente profundo, en algún lugar entre los garabatos de Brady, aparecería una línea invisible de tinta, diciéndome que todo era una broma terrible, que él estaba a punto de salir de detrás de la puerta, abrazarme y sonreír ampliamente. Sorpresa, amor mío, pero no había nada. No ocurrió ningún milagro. Solo ese maldito papel, frío, breve, cruel. Leí una y otra vez cada palabra, cada línea, como si no pudiera creer lo que tenía en mis manos. Pero por más veces que lo leyera, no cambiaba. Era la letra de Brady, con ese estilo inclinado y perezoso que alguna vez me pareció adorable. Pero hoy era como un frío puñal directo a mi corazón. Él, el hombre que había amado durante casi 3 años, quien me tomó de la mano bajo la lluvia y prometió nunca dejarme sola, se había ido. ¿Con quién? Con Hannah, su exnovia. Dios mío, incluso recuerdo claramente cómo Brady me dijo que su relación con ella era solo un borroso pasado, que yo era su presente y su futuro. Y ahora la persona que eligió para acompañarlo en unas vacaciones que deberían haber sido nuestras era esa mujer. Y su madre. 3 personas, un crucero, una especie de reunión de 3 enfermiza que nunca hubiera imaginado. Y yo me quedé atrás, sola, con Víctor, ese extraño padrastro que siempre huele a linimento y habla con un loro imaginario como si fuera el único amigo que le queda en el mundo. Y se me asignó la tarea de cuidarlo como si fuera una cuidadora temporal de ancianos, no su esposa. Sentí que la ira se acumulaba en mi pecho y luego se desbordaba como lava ardiente subiendo por mi garganta. Quería gritar, quería romper algo, quería llamarlo de inmediato y gritarle ¿por qué? Pero lo que me dolía más que la ira era la verdad de que no estaba sorprendida. Para nada. Las señales estaban ahí desde hace tiempo. Los mensajes que leía a escondidas y luego borraba rápidamente. Las llamadas en medio de la noche que terminaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. La forma en que gradualmente dejó de mencionarme cuando hablaba con su madre. Y yo, tonta ciega,
pensando que todo estaría bien si amaba lo suficiente, si era paciente el tiempo suficiente, pero no. No soy más amada por mis sacrificios, solo soy menospreciada por acostumbrarme a sacrificarme. Él no me olvidó. Eligió dejarme atrás. No fue un descuido, fue una decisión, un abandono escrito a mano doblado pulcramente y dejado junto a una taza de café frío. No sé qué es peor, ser reemplazada por la ex de mi marido o que él ni siquiera se molestara en explicar, que no sintiera la necesidad de disimular, como si yo fuera solo un pequeño capítulo que acababa de pasar en el libro de su vida. Sin despedida, sin una llamada, ni siquiera un mensaje, solo un papel y un anciano viendo telenovelas. Fue entonces cuando lo entendí. Hay pequeños momentos en los que te das cuenta algo dentro de ti ha muerto. No el amor, no la esperanza, sino el perdón. Me senté a la mesa colocando con cuidado el papel frente a mí, como si fuera un objeto peligroso que pudiera explotar en cualquier momento. Inhalé profundamente, como si con suficiente oxígeno pudiera evitar que me rompiera en 1000 pedazos. Pero no sirvió de nada, porque la verdad seguía ahí clara, evidente, escrita, con la letra que alguna vez amé, que solía reconocer al instante, y que ahora detestaba. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Una parte que siempre había defendido a Brady, que encontraba excusas para sus comportamientos confusos, sus palabras a medias, sus regresos tardíos sin explicación. Esa parte débil, ya no pudo más, porque esta vez no fue un descuido ni un accidente, fue una decisión, fría, deliberada, una elección premeditada. Él, el hombre que alguna vez pensé que sería mi compañero de vida, me abandonó, por completo, sin lugar a dudas. Y lo que lo hizo más cruel fue la manera en que lo hizo, con limpieza, con frialdad, sin una palabra de explicación, yéndose con otra mujer y con su madre, dejándome a cargo de su padrastro como si fuera un paquete que había que guardar, como si yo fuera una empleada temporal contratada para cuidar un viejo mueble olvidado. Debería haberme sentido en shock. Debería haber sentido que el suelo se abría bajo mis pies. Pero lo que me hizo temblar no fue el impacto, fue la falta de sorpresa. No estaba sorprendida, en absoluto, porque las señales ya estaban ahí. Los mensajes que ocultaba apresuradamente cuando entraba en la habitación, las llamadas nocturnas que cortaba en silencio al verme acercar, las conversaciones con su madre en las que ya no mencionaba mi nombre, como si nunca hubiera formado parte de su familia. Poco a poco fui desapareciendo de su mundo, poco a poco, y lo vi todo. Pero, ¿qué hice? Lo ignoré. Me aferré a la esperanza. Me repetía que si lo amaba lo suficiente, él cambiaría, que mi paciencia salvaría lo que teníamos. Pero no salvó nada. Solo me convirtió en una mujer patética, sentada aquí intentando recomponer los fragmentos de un matrimonio que solo yo seguía valorando. Cuida de Víctor. Repetí esas palabras en mi mente, la frase fría escrita en esa carta, sin una disculpa, sin un agradecimiento. Solo una orden vacía e insensible, como si yo fuera una cuidadora a la que pagaba por hora. No la mujer que había dormido a su lado durante 3 inviernos, no la que lo cuidó toda la noche cada vez que tuvo fiebre, no la que renunció a todo por ser su esposa. Ahora solo soy la niñera de su padrastro, no la guardiana de su corazón. Miré alrededor de la cocina, el lugar donde alguna vez nuestras risas resonaban cuando éramos recién casados, el lugar donde le preparaba el desayuno cada domingo, el lugar donde solía besarme en la frente y decirme que yo era su hogar. Y ahora, él está en un crucero con su ex y yo aquí atrapada con un viejo que habla todo el día con un loro imaginario. No fue olvido, no fue descuido, fue un abandono, frío, cruel, intencional. Y lo más doloroso es que aún no he llorado, no porque sea fuerte, sino porque mi corazón ya se ha quedado sin lágrimas desde hace mucho tiempo, desde aquellas noches en las que me acostaba sola convenciéndome de que todo estaría bien, desde aquellas veces en que sonreía fingiendo estar bien,
al ver que evitaba mirarme a los ojos. Ya no quiero saber la razón, porque ninguna razón puede justificar la forma en que él eligió irse. En ese momento no puedo recordar qué hice ni cómo me sentí. Todo estaba hecho de caos. La ira se desató dentro de mí como un rayo, haciendo que cada célula de mi cuerpo estallara. Pero en lugar de gritar, me quedé paralizada en silencio. «¿Así que no hay cena?», Víctor preguntó de nuevo con voz cansada, como si lo único que le importara fuera su estómago vacío. Se rascó el cuello y me miró con una mirada vacía, como si yo fuera una sirvienta y no la mujer que intentaba salvar los últimos pedazos de sí misma. Lo miré. Solo por un breve segundo. Realmente quise gritar tan fuerte que el techo de esta casa se viniera abajo. Quería romper la taza de café que estaba sobre la mesa, lanzarla contra la pared y ver cómo se hacía añicos como mi propio corazón. Quería llorar. Dios, quería llorar hasta ahogarme. Quería romper todo, quería huir, quería desaparecer. Pero no. No cayó ni una sola lágrima. No salió ningún sonido de mi garganta. No. Ya no tenía fuerzas para perder el control. En lugar de eso me levanté, lentamente, tranquilamente, de una manera aterradora. Tomé el pedazo de papel, la sentencia de muerte para mi matrimonio, y lo doblé suavemente, como si doblarlo lo suficiente pudiera hasta hacer que esas crueles palabras desaparecieran. «Voy a servirme una copa», lo dije con una voz tan ligera como una brisa que hasta a mí misma me sorprendió. Tan suave que cualquiera podría pensar que estaba bien, que no acababa de ser arrojada al abismo por el hombre que había creído que era el amor de mi vida. Caminé hacia la barra en la sala. Cada paso era como pisar los recuerdos rotos. Cada sonido de mis zapatillas arrastrándose por el suelo me recordaba que ya no estaba junto al hombre con el que juré pasar mi vida, sino junto a un anciano extraño que llevaba su apellido entregado a mí como un objeto incómodo. El día de Acción de Gracias. Un día que debería haber estado lleno de risas, una comida reconfortante, abrazos cálidos. Y yo lo pasaría sola al lado de un hombre mayor que usaba pantuflas en casa, conversando con un loro imaginario y sin recordar siquiera mi nombre. Si debo soportar un día de Acción de Gracias como este, al menos merezco una copa de vino decente. Uno caro, el tipo de vino que él prometió comprarme en nuestro primer aniversario, pero nunca recordó. Serví una copa. Mi mano tembló levemente, pero me controlé, porque sabía que si me dejaba caer ahora, no podría levantarme nunca más. Después de la primera copa me sentaría, tomaría papel y lápiz, no para escribirle a él, no para rogar ni aferrarme a nada, sino para escribir para mí misma, para la mujer que olvidé durante todo este matrimonio. Ahora ya no busco razones, porque ninguna razón puede justificar la manera en que él me dejó. ¿Qué debo hacer con mi vida cuando todo en lo que creía se ha derrumbado? No se trata de empezar de nuevo. Se trata de sobrevivir con mi propia fuerza, con frialdad, con la determinación de no dejarme caer nuevamente, porque estoy demasiado cansada para poder levantarme de nuevo si él ya no está aquí. Tomé un gran sorbo de vino tinto, el bueno, el que Brady siempre decía que era demasiado fuerte para la cena, y luego tomé el teléfono. Porque sí quiero pensar que hay algún malentendido, alguna razón lógica, una confusión. Pero cuando abrí Instagram y vi su historia, Dios mío, ahí estaba él con esa sonrisa a medias falsa, como siempre que pone cuando quiere parecer relajado, posando junto a Hannah, su ex, que siempre negaba ser solo amiga, en la cubierta de un barco bajo un cielo ridículamente azul. Ella lo abrazaba como si fueran recién casados, ambos con copas de cóctel en la mano, y detrás su madre feliz con un sombrero ridículo que decía Vacation Vibes. Sentí como mi corazón se hundía, como si me apretaran el pecho con fuerza. No quedaba nada de lo que había creído, nada de lo que había esperado. Mientras yo seguía aferrándome a esperanzas irrealizables, él sin ninguna duda había encontrado la felicidad al lado de otra. Y yo aquí sentada en esta casa vacía. Tragué un trago grande tratando de ahogar el dolor,
pero solo sentí como el calor del vino se expandía en mi pecho. La siguiente historia, una cena elegante, copas de champán, alguien brindando con la frase por los reencuentros que el destino permite. Hannah se reía. Brady la besó en la mejilla. Y yo estaba en casa acompañada solo por el hombre que había llegado a ser casi un extraño viendo telenovelas como si no pasara nada. Lo sabía, murmuró Víctor desde el sofá sin mirar. Esa sonrisa de Brady, siempre que la pone está a punto de hacer algo estúpido. Me giré hacia él, pero solo había frialdad en sus palabras. No quería escuchar más. Las palabras de Víctor eran como puñales que se clavaban más profundo en mi corazón, recordándome lo que yo aún me negaba a aceptar, que no solo me había dejado, me había borrado. Como si nada de lo que tuvimos alguna vez importara. El peso de esas palabras me aplastaba el pecho como si no pudiera respirar. Cada segundo más lejos de él, cada momento más cerca de mi dolor. ¿Por qué tenía que ser yo la que se quedara atrás? ¿Por qué él podía continuar mientras yo seguía atrapada en un pasado que me destrozaba? Sigo aquí en este lugar donde todo se deshace, mientras ellos siguen adelante como si nunca hubieran sido parte de mi vida. Tragué un sorbo grande casi sin respirar, y la sensación del vino tinto ardiente se extendió por mi pecho como fuego quemando todo lo que quedaba dentro de mí. Deslizó la pantalla y pasé a la siguiente historia. Una cena elegante, la luz brillando en las copas de champán. Alguien levantaba su copa y decía, por los reencuentros que el destino nos trae. Hannah reía, una risa dulce, como si no tuviera ninguna tristeza que ocultar. Brady la besaba en la mejilla, tan dulce y fácil como todo lo que hacía. Y yo estaba en casa sola en la oscuridad, con el único acompañante que tenía mi padrastro medio sordo, que seguía viendo una telenovela como si no pasara nada. ¿Dónde estaba él? Estaba feliz con otras personas mientras yo tenía que enfrentarme a una habitación vacía, llena de recuerdos de un amor que ahora solo era dolor. Todo dentro de mí parecía colapsar cada momento, se sentía como una puñalada profunda en mi mente, y solo estaba yo aquí sola, sin nadie con quien compartir este dolor. Ya lo sabía, susurró Víctor desde el sofá sin siquiera mirarme. La sonrisa de Brady, cada vez que la pone está a punto de hacer algo estúpido. Me giré hacia él sorprendida. ¿Qué dices? Víctor se encogió de hombros. Lo vi venir. Siempre ha sido así. Cuando se aburre de algo, simplemente desaparece. Esa es su táctica. Lo hizo con su primer trabajo con sus estudios con la perra Bulldog que me dejó cuando se fue a Europa. Y ahora contigo. Lo dijo tan libremente como si fuera algo obvio como comentar el clima. Sentí como si el suelo bajo mis pies se deslizara, pero no por el vino, sino porque alguien, ese viejo medio zombie, había dicho en voz alta algo que yo aún no quería admitir. Así que esto es un patrón. Así es, respondió Víctor, rascándose el pecho como si hablara del clima. Brady no sabe quedarse, solo sabe huir. Cerré los ojos por un segundo. El ruido de la televisión se volvió insoportable. Mi corazón latía con furia, no con tristeza. No era el momento de sentir tristeza. Era rabia. Rabia porque había defendido a Brady tantas veces. Cuando mi hermana lo llamaba un niño inmaduro. Cuando mis amigas lo llamaban el guapo sin oficio. Cuando yo misma me daba cuenta de que siempre encontraba una manera de desaparecer cuando más lo necesitaba. Me levanté y me dirigí directamente a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos aunque fuera a abrir la nevera. Pero al abrirla me encontré con otro golpe de realidad. Estaba vacía. No había ni un plato de pavo, ni un frasco de salsa, ni siquiera las puré de papas instantáneo que solíamos usar cuando estábamos perezosos. Lo único que encontré fue una vieja botella de cerveza casi congelada y un limón seco en el cajón. Cerré la nevera con fuerza, la frustración se apoderó de mí. El mensaje era claro. No solo me había dejado, me había borrado. Me apoyé en la mesa de la cocina todavía sosteniendo la copa en la mano. ¿Quién organiza una cena de acción de gracias? Invita a su esposa,
y luego se va con su exnovia y su madre. Sin comida, sin plan, sin ningún tipo de dignidad. Me sentía tonta, pero también me sentía como una tonta, deseando hacer algo, cualquier cosa, para no quedarme ahí sentada, oliendo el perfume barato de Víctor y el aroma químico del suelo recién fregado. ¿Al menos hizo algo de comer?, preguntó Víctor. Su voz sonaba como si estuviera tratando de mostrar simpatía. Lo miré. ¿Ves algo de comida aquí, Víctor?, señaló hacia la mesa. Hay pan tostado. Y yo tengo mantequilla de ajo. Me reí. Una risa corta, tensa, no por humor, sino por frustración. Pan con mantequilla. Eso es mi cena de acción de gracias. Víctor asintió como si fuera una tradición familiar. Me senté en la silla con la copa de vino casi vacía y las manos temblando por la ira. Lo peor no era la ausencia de Brady. Lo peor era darme cuenta de que esa era su despedida. Él dejó una nota, sí, pero solo era una formalidad. La verdadera despedida estaba en cada una de sus decisiones, en no ir de compras, en no dejar instrucciones, en irse sin mirar atrás. Y parecía que todo el mundo, excepto yo, ya lo sabía. No sabía cuánto tiempo estuve allí, sentada mirando al vacío en la sala, escuchando a Víctor masticar galletas saladas mientras hablaba con el televisor. Pero algo dentro de mí se rompió. Una parte de mí, esa que aún esperaba una llamada, una disculpa, fue un error. Murió en ese momento. Brady ya no era mi esposo. Era un problema que había desaparecido en un tren turístico con su pasado, y yo tenía que decidir qué hacer con mi presente. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi mente aún estaba nublada, y el sabor amargo del vino de la noche anterior seguía pegado en mi boca. Sentí un dolor sordo en la espalda por haber dormido toda la noche encogida en el sofá duro. La luz tenue del amanecer se filtraba con timidez a través de las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Me incorporé con dificultad, masajeándome la espalda, y fue entonces cuando me di cuenta de que Víctor ya llevaba rato despierto. Estaba sentado en silencio en la cocina, donde la luz resaltaba los papeles esparcidos por la mesa, varios cuadernos abiertos y unas gafas que se deslizaban hasta la punta de su nariz, haciéndolo parecer un viejo bibliotecario agotado tras una noche sin dormir. Al principio pensé que estaba ocupado en algo habitual y aburrido, tal vez revisando su cuenta bancaria o matando el tiempo con un sudoku. Pero cuando me acerqué un poco más y vi su rostro, me quedé paralizada. No era simplemente que se viera cansado. Su expresión serena pero sombría, como si toda la vida se le hubiera escapado del cuerpo, lo decía todo. Algo andaba muy mal y lo sentí de inmediato como un golpe directo al pecho. Víctor alzó la vista hacia mí y con una voz ronca y baja, como un soplo de aire helado, dijo ya de casi susurrando: «Tenemos que hablar». Víctor nunca fue el tipo de persona que uno asocia con la seriedad. Era de esos que podían soltar un chiste subido de tono, incluso en un funeral, solo para romper el hielo o aliviar la tensión. Por eso, cuando lo escuché hablar con ese tono grave, casi en un susurro, supe que no se trataba de algo banal. En silencio, arrastré una silla y me senté frente a él. Sentí que el corazón me latía con fuerza, impulsado por una intuición oscura, la certeza de que lo que estaba a punto de contarme iba a cambiarlo todo. Y no me equivoqué. «Brady y su madre», empezó Víctor, tragando saliva como si cada palabra fuera una herida, «me han estado utilizando durante años. No es solo que me hayan dejado aquí mientras se iban de viaje. Todo esto empezó hace mucho tiempo sin que yo me diera cuenta». Fruncí el ceño. Sus palabras empezaban a inquietarme, no porque dudara de ellas, sino porque cada frase traía consigo una sombra, una verdad que estaba a punto de salir a la luz. «¿Te utilizaron? ¿De qué manera?», pregunté en voz baja pero firme. Dentro de mí algo se quebraba y en su lugar empezaba a encenderse una llama de indignación lista para arder. Víctor suspiró un suspiro que sonaba como si arrastrara consigo todos los años de angustia acumulada en su interior. Tomó uno de los cuadernos que tenía frente a mí y lo empujó suavemente hacia mi lado,
como si ya no tuviera fuerzas para expresarlo con palabras. «Mira esto», dijo en voz baja. Era un cuaderno de espiral viejo con los bordes del papel desgastados y líneas escritas a mano con tinta azul densas y apretadas. Fui hojeando página por página, sintiendo cómo el peso de cada una caía sobre mi pecho. Había apuntes detallados que daban escalofríos: pagos de seguros médicos, retiros de efectivo de su cuenta bancaria, transferencias con anotaciones extrañas como por error o adelanto temporal. Muchas de ellas además se repetían de manera sospechosa. No hacía falta ser contable para entender lo esencial: el dinero de Víctor. Los ahorros de toda una vida le había sido arrebatado poco a poco, de forma sistemática y calculada. Y lo peor de todo era que él no se había dado cuenta hasta hace poco. Pero eso no era todo. Sacó un sobre arrugado, lo colocó sobre la mesa con cierta vacilación. Lo abrí y encontré un revoltijo de documentos, recibos de citas médicas canceladas sin explicación, recetas tachadas y modificadas con una letra que claramente no era la de un médico, algunas incluso con firmas falsificadas. «Cambiaron mis medicamentos», dijo Víctor con la voz áspera y quebrada. «A veces me daban placebos o partían las pastillas para que duraran más. Al principio no lo noté. Pensé que era mi memoria que me estaba fallando o que era simplemente la edad. Pero últimamente mi cuerpo ya no puede soportarlo. He empezado a notarlo todo con claridad, como si todo se estuviera torciendo. Poco a poco». Se detuvo. Me miró con unos ojos cansados pero firmes. Una parte de él, la parte que alguna vez confió, que alguna vez amó sin condiciones, ahora solo era dolor y desilusión. Y supe en ese instante que ya no había camino de regreso. Me recorrió un escalofrío. Una corriente helada me bajó por la espalda al escuchar esas palabras, aunque en el fondo ya lo había presentido. ¿Brady? ¿Él fue quien hizo todo eso? Pregunté en voz baja, con una duda que no era hacia Víctor, sino hacia mí mismo, como si aún intentara aferrarme a la frágil esperanza de estar equivocado. Víctor asintió lentamente, como si cada movimiento pesara toneladas. Él y su madre, dijo con una voz que ya no era la del hombre fuerte que yo conocía, sino el eco de alguien completamente traicionado. Cada vez que preguntaba algo, cada vez que dudaba, me decían que estaba paranoico, que estaba confundido. Me hicieron dudar de mi memoria, de mi mente. Me hicieron creer que me estaba volviendo loco. Respiró hondo, intentando mantener firme una voz que comenzaba a quebrarse. Como no tengo hijos, me dijeron que debía dejar que me cuidaran. Me convencieron de abrir una cuenta bancaria conjunta, diciendo que sería más práctico si algún día pasaba algo. Apretó los puños con la mirada perdida en algún punto lejano. Pero eso no era cuidado, era control, era despojo. Me quedé allí sin saber qué decir. La rabia que arrastraba desde la noche anterior seguía encendida, pero ahora se había transformado en algo más oscuro, más profundo, como una llama negra creciendo en mi pecho. Una cosa era que Brady fuera débil, un cobarde incapaz de enfrentarse a sus heridas. Pero esto era imperdonable. Esto era crueldad disfrazada de afecto. Era manipulación, una traición descarada. Alguien así no solo me decepcionaba, me repugnaba. No por ser Brady, sino por atreverse a hacerle eso al hombre que alguna vez lo llamó hijo. Entonces, ¿por qué me estás contando esto ahora?, pregunté, aunque en el fondo ya intuía la razón. Víctor me miró fijamente. Sus ojos ya no reflejaban la luz de la esperanza, sino la resignación de alguien que ha llegado al límite de sus fuerzas. Porque tú eres la única persona que puede hacer algo al respecto. Yo ya no tengo fuerzas, pero tú sí. Sin esperar a que dijera más, me levanté y me acerqué al mueble de la mesita de noche donde Víctor me indicó luego. Saqué una caja de zapatos vieja que estaba oculta debajo de la cama. Al abrirla encontré un tesoro de documentos organizados con una precisión escalofriante, correos electrónicos impresos de clínicas, con citas canceladas sin motivo,
copias de contratos de seguros modificados sin su consentimiento, extractos bancarios que mostraban transacciones sospechosas. Cada hoja era una pieza del rompecabezas de la traición, y Víctor las había ido recolectando en silencio día tras día, mes tras mes, como si supiera que en algún momento las necesitaría como prueba. Él no me estaba contando esto para recibir compasión. No necesitaba consuelo. Lo que necesitaba era alguien que estuviera de su lado, alguien lo suficientemente lúcido y decidido para hacer lo que él ya no podía. Y ahora había encontrado a esa persona. No entiendo cómo pudieron hacer esto. Susurré como si estuviera hablando conmigo mismo. Nadie lo entiende hasta que ya es demasiado tarde, respondió Víctor con la voz entrecortada. Al principio solo fue un favor, una firma. Luego me di cuenta de que mi cuenta se vaciaba cada mes y los medicamentos no tenían ningún efecto, pero siempre tenían una justificación, una razón para todo. Sentí una mezcla de ira y compasión. Yo también había vivido en la oscuridad en medio de excusas ingenuas. Me había dicho a mí mismo, está estresado, no se lleva bien con su madre, tiene heridas emocionales. Pero ahora sé que nada puede justificar lo que estoy escuchando. Nada. Haremos algo al respecto, dije con voz firme. Voy a ayudarle. Vamos a registrar todo. Detalles de manera clara. Fechas, cifras, nombres. Luego buscaremos un abogado. Víctor me miró con una expresión de alivio, una sensación que nunca había visto en él antes, como si finalmente alguien hubiera creído en lo que él decía. Pasé el resto del día copiando, tomando fotos y digitalizando todos los documentos. Cada hoja fue cuidadosamente clasificada: finanzas, salud, manipulación. Le pregunté a Víctor cada detalle, le pedí que me contara todo, incluso las cosas dolorosas que había estado guardando. Y él lo hizo. Durante horas. A veces tenía que parar, toser, beber agua, cerrar los ojos y respirar profundamente para recuperar fuerzas. Cuando llegó la noche y terminé de escanear el último papel, me miré en el espejo del baño y vi mi reflejo. Sentí la diferencia de inmediato. Ya no era la persona derrotada, ya no era la víctima de lo que había sucedido. Estaba lista. Por primera vez desde que Brady se fue, encontré un nuevo rumbo. Ya no era débil. Era la única persona capaz de poner fin a todo esto. Y lo haré. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared y las carpetas de documentos de Víctor desparramadas alrededor, como si fueran piezas de un rompecabezas demasiado doloroso. El reloj de la cocina marcaba las 2:47 a.m. y el silencio de la casa se sentía espeso, como si me tragara. Pero no era insomnio. Era rabia. Era claridad. Era esa sensación asquerosa de darte cuenta por fin que todo lo que intentaste construir era una mentira muy bien decorada. Pensé en Brady, en cómo empezó todo. Al principio era encantador. Detalles, flores, promesas de futuro. Me decía que yo era la única que lo entendía, que conmigo era diferente. Me sentía especial, claro. Todas queremos sentirnos así. Pero luego vinieron las cosas pequeñas, las dudas. ¿Te vas a poner eso? No le cuentes a tu hermana lo de nuestros problemas, no lo entendería. Ese amigo tuyo como que está muy pendiente de ti, ¿no? Y yo, idiota, le creí. Le creí porque pensaba que cuidar era querer, que celar era amor, que controlar era proteger. Después vinieron los números, el dinero. Teníamos una cuenta conjunta y al principio no me importó. Parecía práctico, pero un día cuando murió mi abuela y me dejó esos esos $0 que habían sido el trabajo de toda su vida, Brady me convenció de invertirlos en un proyecto seguro. Nunca supe qué proyecto era. Nunca vi un contrato, un plan, nada. Solo su palabra y luego el silencio. Cuando pregunté, me dijo que el dinero había desaparecido en unos movimientos de mercado, que fue mala suerte. Pero en mi interior supe que me había robado. Y aún así me quedé.
Me tragué esa traición como si fuera parte del paquete. Esa fue la versión de mí que más me cuesta perdonarme, la que justificó lo injustificable, la que pensó que el amor era aguantar. También me usó, dijo Víctor desde la cocina. No me di cuenta que estaba despierto. Se acercó con una manta y 2 tazas de té. Se sentó a mi lado. Tu suegra más que Brady. Yo tenía un nombre reconocido en mi campo. Ella lo usó para ganar contactos, favores. Me convenció de poner propiedades a su nombre. Cuando quise salirme ya era tarde. Había firmado papeles sin leer. Todo legal, todo sucio. Le di un sorbo al té. Manzanilla con miel. ¿Por qué no hiciste nada?, pregunté. Por la misma razón que tú no lo hiciste con Brady, respondió. Porque te hacen pensar que estás loco, que exageras, que sin ellos te hundes. Me miró con una mezcla de tristeza y complicidad. Pero no estamos locos, estamos despertando. Me quedé en silencio. Había algo liberador en escucharlo decir eso. Saber que no era la única, que no era estúpida, que simplemente había confiado en las personas equivocadas. Miré las carpetas de nuevo. La mía, la que tenía mi historia, todavía estaba por hacerse, pero ya sabía cómo empezarla. Con una frase simple. Esto fue lo que me quitaron, pero más importante, ya sabía cómo iba a terminar. La mañana siguiente no trajo descanso, pero sí trajo decisión. Me levanté antes que el sol, todavía con los ojos pegados y la mente en modo alerta. Víctor ya estaba despierto con su café en mano y los papeles alineados sobre la mesa, como si estuviera preparándose para una batalla legal. Y en cierta forma, eso era exactamente lo que íbamos a hacer. Vamos a sacarlos a la luz. Jade me dijo, con una firmeza que no le había visto antes. No más silencios. Asentí. ¿Por dónde empezamos? La respuesta fue inmediata: pruebas, testigos, documentos. Y sobre todo dejar de actuar como víctimas y empezar a movernos como estrategas. Así que nos pusimos manos a la obra. Yo agarré mi libreta, mi teléfono y una carpeta nueva. Fui casa por casa hablando con los vecinos, preguntando si recordaban cuándo fue la última vez que vieron a Brady llevar a Víctor al médico. Muchos no sabían ni que Víctor vivía con nosotros. Un señor mayor con cara de haber visto demasiado en su vida, me dijo: ese muchacho solo venía a vaciar el buzón y gritarle al viejo por no tener la comida lista. No me sorprendió. Volví a casa y empecé a organizar las entrevistas. Grabaciones en audio, fechas incluso, un video que una señora tenía donde Brady le gritaba a Víctor por confundir los medicamentos. Ese archivo lo etiqueté con el nombre Brady Bestia PEC Final .mp4. También encontramos los archivos médicos, citas canceladas, recetas sin recoger, cambios de dosis no autorizados. Había suficiente ahí para levantar una investigación real. Llamé a un par de abogados que me recomendó una amiga de esos que no se asustan fácil y les mandé una muestra del material. Me respondieron con rapidez: esto es grave, podemos avanzar. Mientras tanto, Víctor hacía algo que me heló la sangre y me calentó el alma. A la vez redactó un Nuevo Testamento. Lo escribió con calma, con letra firme, sin temblar ni un segundo. Declaró que todo lo que quedaba de su herencia, 2 propiedades, una cuenta de ahorros bastante decente y unas obras de arte que había coleccionado en su juventud, se dividiría entre 2 beneficiarios, yo y una lista de organizaciones benéficas que ayudaban a adultos mayores abandonados. Cuando firmó, me miró a los ojos. Esto es para que sepan que nunca más van a decidir por mí. Y aunque intenté decirle que no necesitaba darme nada, él insistió: no es por obligación, es porque tú sí me viste, porque tú sí me ayudaste cuando nadie más se atrevió. Lloré, no a gritos, no dramáticamente, pero me corrían las lágrimas suaves, silenciosas, de esas que no hacen ruido, pero pesan como rocas. Esa noche colgué en la pared del salón una hoja con la fecha de su regreso. Estaba marcada en rojo. Era nuestra cuenta regresiva. Tenía una sola palabra escrita encima: justicia. Víctor murió una semana después.
tranquilo en su sillón favorito, con su manta de cuadros sobre las piernas y un libro de historia abierto en el regazo. No fue una muerte trágica, fue de esas que llegan como un suspiro largo, una despedida suave de alguien que ya había hecho las paces con el mundo. Cuando lo encontré esa mañana con el sol colándose por la ventana y su taza de té fría en la mesa, supe que se había ido sin miedo, que había soltado por fin el peso de tantos años de abuso de silencio, de ser invisible incluso en su propia casa. Lo primero que hice fue sentarme a su lado, agarrarle la mano y prometerle que cumpliría todo lo que habíamos planeado. El funeral lo organicé sola, porque la familia estaba todavía en su crucero brindando con daiquiris, como si no hubieran abandonado a un hombre que una vez los consideró su gente. Usé el dinero que él me dejó en una cuenta separada para cubrir todo el ataúd sencillo, pero digno, las flores que a él le gustaban. Incluso una lista de reproducción con sus canciones favoritas de jazz suave que sonaban mientras los pocos amigos reales que tenía compartían anécdotas. Al lado del altar puse una foto suya sonriendo con un sombrero ridículo y una nota. Gracias por no rendirte. Era más para mí que para él. Una semana después los vi volver. Brady y su mamá llegaron a la casa arrastrando maletas, riéndose de no sé qué anécdota del crucero. Fue como ver entrar a dos fantasmas ajenos a todo, sin sospechar que estaban a punto de enfrentarse con una tormenta legal con nombre y apellido. Yo ya los esperaba sentada en la sala con los documentos organizados y Patricia, la abogada, a mi lado. Ella con su blazer gris, mirada filosa, y una carpeta rotulada con algo que Brady no iba a olvidar jamás: ejecución testamentaria. Última voluntad de Víctor Sánchez. ¿Qué haces aquí?, fue lo primero que dijo Brady al verme. No, la pregunta es ¿qué hacen ustedes aquí?, le respondí. Esta ya no es su casa. Los ojos de su madre se abrieron como platos. Patricia se levantó y comenzó a leer con voz firme, pausada, cada punto del Nuevo Testamento. Cómo Víctor había dejado fuera a ambos por negligencia médica, por manipulación financiera, por abandono. Cómo todo había sido documentado. Cómo ahora su herencia legal estaba dividida entre organizaciones benéficas y yo. Brady se puso rojo, luego pálido. Su mamá empezó a decir algo sobre esto no puede ser legal, pero Patricia le tendió los documentos notariales firmados, sellados, con todo en regla. También les entregó copias de las denuncias que ya estaban siendo procesadas por los abogados civiles y el sistema de salud. No solo están fuera del testamento, dijo Patricia, sino que el señor Sánchez solicitó expresamente que se inicie una investigación sobre los años de negligencia que sufrió. Brady balbuceó algo sobre manipulación, sobre cómo yo debía haberlo convencido en su debilidad. Pero ni él creía sus propias palabras, porque ya no podía manipular la narrativa. Ya no era el hijo perfecto ni el marido olvidado. Era un abusador con nombre, pruebas y un prontuario en construcción. No puedes hacer esto, gritó al final. Yo no lo hice, le respondí. Lo hizo él. Yo solo me aseguré de que se cumpliera su voluntad. Salieron de la casa sin decir más. No hubo gritos ni lágrimas, solo una furia muda y un miedo nuevo en sus caras. El miedo de perder el control. Y lo habían perdido todo. Esa noche me senté en el porche con una manta sobre las piernas, como Víctor hacía, y miré las luces del vecindario. El aire olía a otoño, a cierre de ciclo. No lloré, no grité. Solo sonreí un poco, porque por primera vez todo estaba en su sitio. Víctor descansaba en paz. Y yo por fin también. No pasó ni 2 días después de la notificación legal cuando empezaron a llegar los mensajes. Primero fueron de la madre de Brady, largos, cargados de rabia y mayúsculas, como si gritar desde el teclado pudiera borrar lo que habían hecho. Me llamó traidora, manipuladora, incluso se atrevió a decir que yo le había lavado el cerebro a Víctor. ¡Qué ironía! Años de robarle todo lo que tenía, y ahora el problema era yo por haberlo escuchado. Después vinieron los intentos suaves. Podemos hablar, Jade. Seguro que esto se puede arreglar.
Víctor no estaba bien, no sabía lo que hacía. Tú siempre fuiste tan razonable. Me daban risa. Razón, después de años de abuso de mentiras de dejarme sola, en Acción de Gracias con un anciano al que trataban peor que a un mueble viejo. Y luego, claro, apareció Brady. No vino de golpe. Primero mandó un mensaje simple. ¿Podemos vernos, por favor? No respondí. Luego otro más largo. Sé que fallé. Solo quiero explicarte. Pero no necesitaba explicaciones. Ya lo había visto todo. En sus ojos, en su falta de presencia, en su capacidad de desaparecer cuando más se le necesitaba. Una semana después, apareció en la puerta. Estaba más flaco sin afeitarse, con esa cara de perro regañado que sabía usar también. Lo miré desde la entrada. No tenía nada que decirle, pero igual lo dejé hablar. Sé que no puedo pedirte perdón y esperar que todo se borre, empezó. Sé que fui un cobarde, pero te juro que nunca pensé que las cosas terminarían así. Yo no sabía cómo manejarlo. Casi solté una carcajada. Claro que sabía. Siempre supo. Sabía cómo manejar a su padrastro para quitarle todo, cómo mentirme en la cara, cómo huir con su ex al Caribe mientras me dejaba limpiando sus ruinas. Sabía perfectamente lo que hacía. Yo te amaba, Jade, dijo. Todavía te amo. Podemos empezar de nuevo, por favor. Saqué lo que tenía en el bolsillo. No era mucho. Solo 2 cosas, el anillo de bodas y la copia de la llave de la casa. Se los puse en la palma de su mano, cerrándole los dedos con suavidad. Lo miré por última vez. Ya no queda nada que salvar, le dije. Tú tomaste esa decisión cuando te fuiste. Ahora por fin también la tomo yo. Se quedó en silencio. Vi cómo le temblaba la mandíbula, cómo su orgullo se desmoronaba lentamente. Y entonces dije lo que llevaba semanas cocinando dentro de mí. Ahora el que está solo, el que lo ha perdido todo, eres tú. Cerré la puerta despacio, no con ira, con paz. Una paz que costó meses de dolor, días de rabia y una noche eterna de verdad. Me quité el pasado como quien se saca un abrigo empapado. Y sentí por fin lo que nunca sentí al lado de Brady: libertad. Empaque ligero, solo lo esencial. No me llevé recuerdos, ni fotos, ni cartas. Lo que no se lleva en la maleta se lleva en la memoria. Y lo que duele se deja atrás donde pertenece. Cerré la puerta con una calma que no reconocía, pero que sabía que era mía. Una calma nueva, conquistada, ganada a pulso. La casa ya no me retenía. Tampoco la historia. Ni siquiera el nombre Mitchell, que durante años pesó como una losa sobre mi identidad. Lo que era de ellos se quedó con ellos. Lo que es mío lo recuperé en mi voz, mi dignidad, mi futuro. La justicia se hizo, y no en tribunales con discursos rimbombantes, sino en el simple hecho de poner cada cosa en su lugar. Víctor fue honrado. Su memoria quedó limpia, su historia contada. Lo defendí cuando él ya no podía hacerlo, y eso en mi pecho vale más que cualquier medalla. Mientras cargaba las últimas cajas al maletero del coche que apenas aguantaba otro viaje más, escuché una puerta abrirse. Era la señora Marina, la vecina de enfrente. Esa que siempre me saludaba con la cabeza baja, como si no supiera bien qué decir, cuando veía a Brady gritarme desde el porche. Esta vez levantó la vista y me sonrió. No dijo nada, no hizo falta. Esa sonrisa leve pero llena de complicidad me dijo todo lo que necesitaba. Te vi, te creí, lo lograste. Le devolví la sonrisa y me subí al coche. Puse las manos en el volante, cerré los ojos un segundo y respiré hondo. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía de dónde salía. De una vida donde me borraron, de una familia que me traicionó, de un amor que solo sabía restar. Ahora por fin era yo quien decidía el destino, y esta vez iba directo hacia mi propia paz.